Ya, nenes, estamos de vuelta nuevamente. Sigamos con nuestra tabla periódica de los elementos. Yo les estaba comentando que los elementos están simbolizados, ya simbolizados con letras, generalmente la gran mayoría con dos letras. La primera en mayúscula cuando es con dos letras, la segunda en minúscula. Y si es con una sola letra, en mayúscula. Por ejemplo, el boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor, ¿ven? Azufre, fósforo, ¿ya? Hidrógeno. En la tabla periódica se pueden distinguir algunas características como el carácter metálico, por ejemplo, si son alcalinos y si son gases, si son metales que pueden transmitir alguna propiedad específica, como alguna reacción, ¿ya? Metales de transición, los que están acá abajo, eh, gases, cationes, acá, aniones, acá, y este grupo bien especial que no reacciona, ¿ya? No reacciona con ninguno de todos estos elementos, los conocidos esos, los gases nobles, ¿ya? Los gases nobles que tienen la configuración electrónica completa, y todo esto de acá sería como la chusma del barrio. Quieren ser como ellos. Hay algunos arribistas por acá que tratan de tener electrones para convertirse o comportarse como un gas noble. Los que están acá se deshacen de electrones. Bueno, este es el juego de la tabla periódica. Yeah. Yo siempre hago una parodia con la sociedad. Nosotros también tenemos naturaleza electrónica, así que hay comportamientos más o menos similares de repente en la sociedad. Sí, plata. Después dicen que uno se lo robó nomás. ¿Cómo? A ver, vamos a silenciar un poquito el micrófono. Ok. Bueno, como le estaba comentando, los gases nobles tienen configuración electrónica completa, no reaccionan, son nobles. Ya le voy a hablar algunas características de ellos, igual que los nobles. No se mezclan con el resto. ¿Ya? En el caso de las propiedades periódicas, vamos a las primeras y las más básicas que uno puede identificar. ¿Ya? Líneas verticales se conocen como grupos. ¿Ya? Y líneas horizontales, períodos, ¿ya? Entonces, las columnas, estas columnas, columnas, líneas verticales, son los famosos grupos, y los periodos cuando yo me dirijo en esta dirección. Ese es periodo, periodo horizontal, periodo, ¿ya? ¿Cuántos periodos existen? Tenemos desde el periodo 1 hasta el periodo 7 y grupos, hay dos tipos de grupos. Estos que están acá son clase B y estos grupos de acá y todo esto de acá son tipo A, ¿ya? En esta tabla periódica no hay distinción de grupos A y grupos B. ¿Ya? Aparece correlativo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 hasta el 18. ¿Ok? Pero generalmente se hace una distinción porque esta zona de acá es bien especial, ¿ya? Es bien especial y son los metales de transición. Los metales de transición tienen propiedades periódicas que son bien particulares de unos de otros. Por ejemplo, el cobre, ¿ya? El hierro, la plata, el oro, son metales, pero todos conocen o han visto alguna vez estos metales y tienen características completamente diferentes, ¿ya? No solo características físicas, ¿ya? O que pueden percibir a simple vista, sino también en reacciones químicas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el cobre es un metal, un color rojizo,
¿ya? Un material dúctil, el hierro es más bien plateado, oscuro. La plata, gris, luminosa cuando saca brillo, ¿ven? Propiedades. Y el oro, amarillo, que son metales. Y reaccionan diferente, ¿ya? En presencia de oxígeno, por ejemplo. El cobre y el hierro, ¿ya? Forman óxido, no así la plata y el oro. Yo creo que todos han visto una vez óxido de hierro, que es lo más común. Es una costra media café que se deposita sobre el metal y empieza a corroer el metal, el óxido de hierro. Cuando uno dice, oh, esta cuestión está oxidada, el oro tiene varios colores. ¿En qué varía? ¿Cómo es eso, Tomás? ¿El oro es de un solo color? A lo mejor se refiere es que hay oro amarillo, oro blanco, oro rosado, pero no sé si son como mezclas con otros materiales que las harán. Exacto, exacto. Ya hay oro amarillo, negro, rosado, blanco. Bueno, mira, fíjate, lo que pasa es que el oro, cuando hablamos de algo de oro puro, es amarillo. El oro es un metal amarillo. Cuando mezclamos oro con otro metal, hacemos lo que se conoce como aleación. Y la aleación, obviamente, es una mezcla metálica. ¿Ya? ¿Se acuerdan la primera guía que vimos, la mezcla homogénea? Bueno, esa es una mezcla. Entonces, ahí te queda una mezcla de dos metales que se fundieron y cambió, obviamente, el color. ¿Ya? Si yo mezclo oro con cobre, te queda como medio rojizo el oro. Dicen oro rojo, ¿no? Pero hay una mezcla de oro con cobre. ¿Ya? Si mezclo el oro con molibdeno, por ejemplo, que es muy caro, te puede dar oro blanco. ¿Te fijas? Y tú puedes ir mezclando el oro con otro tipo de metal, ¿ya? Que se mezclen bastante bien y vas produciendo una aleación con una característica singular que le puede dar un tono especial, ¿ya? O un refulgor a la joya que está elaborando, ¿ya? Pero en realidad el oro tiene un color y el color es amarillo. Es el típico anillo de oro, es el amarillo del oro. Oro con plata también queda ahí un poquitito más blanco, ¿de acuerdo? Pero son aleaciones. ¿Vale? A lo que iba yo es que pueden estar, por ejemplo, estos metales de transición, ya pueden estar en el mismo grupo. ¿Ven que está acá? Mire, el cobre, la plata y el oro. ¿Qué mejor ejemplo? Y fíjate, este es rojo, este es plateado, la plata, gris, y este es amarillo, el oro amarillo. O sea, y están en el mismo grupo y tienen propiedades físicas diferentes. De inmediato. ¿Ya? O el platino también es súper caro, ahí hacen un oro blanco. Bueno, cuando, cuando estén en planificación de matrimonio y quieran hacer la argolla, olvídelo, ahí van a empezar a ver el precio que tiene de repente hacer ese jueguito del oro blanco, el oro rojo, es bastante caro, súper caro, sobre todo con el precio del oro que tienen estos momentos. Hacer una argolla, ya, unos anillos de oro con una aleación, sobre todo para sobre oro blanco, súper caro. Bueno, los grupos y los periodos, como les comentaba, corresponden a una organización que usted la aprecia de forma horizontal o vertical, ¿ya? Entonces, a mí me basta darle la información entre un grupo y un periodo para que usted ubique como un sistema de coordenadas para que ustedes ubiquen el elemento. O sea, le puedo decir, este elemento está en el grupo 2A, ya, periodo 2. Periodo 2, grupo 2A, chan, S. ¿Se fijan? Ya le doy la coordenada, la del grupo, la coordenada del periodo, y con eso basta para que usted lo pueda ubicar en el sistema periódico.
¿De acuerdo? ¿Ok? La organización de los grupos y periodos también puede estar supeditada en bloques. Puede estar organizada en estos bloques y son bloques más o menos grandes y bastante vistosos, como ustedes pueden observar acá. Fíjense, en el extremo izquierdo de la tabla periódica, acá, los famosos alcalinos del grupo 1A y el grupo 2A, ¿ya? Que también son metales, pero son metales que tienen otra propiedad. Por ejemplo, del 2A, el calcio, ¿ya? Del 1A, el sodio. El calcio es un metal, pues si es que no lo saben, el calcio es un metal blanco. Nosotros tenemos los huesos de calcio. ¿Están escuchando lo que estoy diciendo, no? Profesor, yo loco, no. Es un metal el calcio, ¿ya? Y tenemos huesos de metal. No de un metal como el oro, como el hierro, como la plata. Imaginen tener metales de, o sea, huesos de oro, huesos de hierro, huesos de plata, ¿ya? Tienen otras propiedades. Un robot, claro, pero de este metal, de este tipo, de calcio. Por eso los huesos son resistentes. Si, oigan, los huesos tienen una número atómico 20, correcto. Los huesos tienen una resistencia enorme, ¿ya? Y ustedes que están estudiando una carrera que está relacionada con ese elemento, con el calcio, forma un mineral increíble en los dientes. O sea, fíjense la presión que genera la mandíbula, son ya, no recuerdo el número, no lo tengo fresco, pero es bastante elevada desde el punto de vista de cuando aprieta, ya, y la resistencia que tienen los dientes. El material, el calcio, un metal con otros tipos de propiedades, por supuesto, no como el hierro y el oro, pero es un metal que al fin y al cabo, ¿ya? Entonces acá tenemos elementos con ciertas características bien especiales que también están asociados a la configuración que ya menciono, ¿ya? Tenemos los elementos de transición interna, los que están acá abajo, que son los famosos sintéticos, ¿ya? Los que vienen del actinio, y lantano y actinio, ¿ya? Actínidos o lantánidos. Los que están acá generalmente son gases, ¿ya? O están en estado gaseoso, oxígeno, nitrógeno, ¿ya? Los halógenos están por acá y los famosos gases nobles. Ahora, respecto a la configuración electrónica, ya generalmente estos elementos que se encuentran en este grupo, en este bloque, son cationes. Ustedes ya saben lo que son los cationes. ¿Qué son los cationes? Son elementos o átomos que pueden perder electrones y quedar con carga positiva. ¿Ok? Entonces, todos los del grupo 1A son cationes más 1. Pueden perder un electrón y quedan con una carga positiva. Todos los elementos del grupo 2A son cationes más 2. Es decir, pueden perder dos cationes. Todos los elementos del grupo 3A son cationes más 3. Estos pueden llegar a perder hasta 3 electrones. ¿Se fijan? Y acá, por ejemplo, está ahí está el aluminio. ¿Ya? ¿Y por qué pueden perder electrones? Porque quieren alcanzar la configuración electrónica del gas anterior, del gas que está en el periodo anterior. Por ejemplo, este que está acá pierde un electrón, queda con carga positiva más 1 para alcanzar la configuración electrónica del gas anterior, del gas del periodo anterior, que sería ese, el helio. ¿Se fijan? Este que está acá pierde un electrón y queda con la configuración electrónica del helio. Este elemento que está acá pierde un electrón y queda con la configuración electrónica del gas del periodo 2, el gas noble, que es este de acá. El neón.
¿De acuerdo? Ese es el juego de los cationes. Los cationes pierden electrones para quedar con la configuración electrónica del gas noble del periodo anterior. ¿De acuerdo? ¿Se entendió lo que dije o no? Sí, profe. ¿Alguna duda hasta acá? ¿No? ¿No? Ok. En el caso de los elementos que están en este sector, ¿ya? La gran mayoría son aniones. ¿Ya? ¿Qué significa un anión? Significa un elemento que es capaz de ganar electrones y quedar con carga negativa. ¿Ok? Entonces acá el anión es bastante simple porque gana electrones para quedar con la configuración electrónica del gas noble de su mismo periodo. Por ejemplo, tenemos acá en el periodo 2, acá en el periodo 2, ese es el periodo 2. Vamos a ver acá, el grupo 5, el elemento que se encuentra ahí es el nitrógeno. ¿Ya? El nitrógeno es capaz de ganar electrones para quedar con la configuración electrónica del gas noble que se encuentra en su mismo periodo, que es el neón. ¿Ya? En el caso del elemento que está acá, el flúor, el más electronegativo de todo el sistema periódico, este es el flúor. El flúor le basta solo ganar un electrón, ya quedar como ion fluoruro o anión fluoruro, para quedar con la configuración electrónica del gas de su mismo periodo. Entonces, ese es el juego de la tabla periódica. ¿Ya? El juego de la tabla periódica es, con respecto a la configuración electrónica, los elementos tienen esta variedad en su configuración. Algunos ganan electrones, otros pierden electrones, y para quedar con una estabilidad de un gas noble. ¿Ya? O parecerse a la estabilidad de un gas noble, pero no lo son. No son gases nobles. ¿De acuerdo? ¿Estamos claros, chicos? Sí, profe. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? Todo bien, profe. Ya. Sigo entonces. Los elementos que se encuentran en este bloque generalmente tienen orbitales S. Los elementos que se encuentran en el bloque de acá tienen orbitales D. Y los que están acá tienen orbitales P. Recuerden que los orbitales S son esféricos, los D son más bien ovoides, ya como gotas de agua, y los P también. ¿Ya? La idea es que ustedes entiendan que los orbitales S tienen una capacidad de albergar electrones o aceptar electrones en el orbital. Los orbitales S pueden aceptar 2 electrones. Los orbitales D pueden aceptar 10 electrones. Los orbitales P pueden aceptar hasta 6 electrones. Y los orbitales F pueden aceptar hasta 14 electrones, ya que son los de acá abajo. ¿De acuerdo? O sea, también está organizada la tabla periódica según la configuración electrónica y el tipo de orbital que tiene cada elemento químico. O sea, toda esta información la podemos saber en función de los periodos y los grupos, ¿ya? Y en función de bloque, elementos de transición, alcalinos, térreos, alcalinos, elementos de transición interna, sintéticos, gases nobles, halógenos, etc. Vamos con las propiedades periódicas. Las propiedades periódicas, la primera propiedad periódica corresponde al radio atómico. Todos saben lo que es el radio, ¿ya? Si esta es una circunferencia, el radio sería ahí la mitad, justo el punto medio del círculo, boom, hacia el lado. Esa distancia corresponde al radio. ¿Ya? El radio atómico sería exactamente lo mismo, desde el centro del núcleo hasta donde termina, pero en realidad es medio complicado medirlo, ¿ya?
O sea, es bastante difícil establecer el radio atómico porque no es una circunferencia perfecta, ¿ya? Y la esfera, como que los límites no están tan definidos como dice acá el texto. Entonces, hablamos de el radio atómico como una probabilidad, según el modelo mecánico cuántico, de encontrar un electrón dentro de un átomo, y esta probabilidad obviamente va disminuyendo si nos alejamos del núcleo, ¿ya? Por lo tanto, el tamaño atómico se basa en una distancia desde los electrones externos, ya, hacia el núcleo. Ese es el radio atómico. Ahí está. Los electrones más lejos hacia el núcleo corresponde al radio atómico. Obviamente la distancia ya es muy pequeña y se distingue la unidad que se utiliza en el radio atómico son los Armstrong. Ya, un Armstrong es aproximadamente 0,1 nanómetro o 100 picómetros. Estamos hablando de 1 por 10 a la menos 10 metros. Eso significa 0,1. Bueno, a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1 metros. Ya, 10 sería la 10.000 millonésima parte de un metro. O sea, tienen un metro. Supongamos que ese es un metro. Ya. Y tiene que dividirlo igual que una regla, con marquitas. ¿Ya? La 10.000 millonésima parte de un metro. 10.000 millonésima parte de un metro. Ya, ahí. Ese es un Armstrong. En distancia equivalente. Bastante pequeñito. Mira, estamos hablando de una escala atómica. ¿Cómo varía? Porque esto varía el radio atómico dentro de un periodo o dentro de un grupo. Dentro de un grupo, obviamente, dentro de un grupo, el radio atómico aumenta con el número atómico. El número atómico va aumentando a medida que vamos avanzando hacia abajo en la tabla periódica. Y en un periodo, el tamaño atómico tiende a disminuir si el número atómico aumenta, es decir, si nos vamos hacia el lado. Ya. Resultado, ahí está. Esta es la variación. ¿Se fijan? En un mismo periodo, es decir, en un periodo hacia el lado. Si ustedes en un periodo analizan el radio atómico del mismo periodo, va disminuyendo a medida que vamos aumentando, ¿ya? Y nos vamos alejando en el periodo. Este es el periodo 2. ¿Ya? Por ejemplo, el litio tiene un radio atómico mayor que el flúor. ¿Me siguen? Si analizamos el radio atómico en un grupo hacia abajo, ¿ya? Ahí, por ejemplo, va aumentando. El boro, ¿ya? Tiene un radio atómico menor que el talio. Y si nos vamos más hacia acá, el hidrógeno tiene un radio atómico menor que el cesio. ¿Estamos claros, chicos? ¿Entienden la gráfica? Sí, sí. ¿Y cómo va aumentando el número atómico? El número atómico va aumentando hasta el 1, el 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Aumentando. Hacia allá aumenta el Z. Obviamente después Aumenta de uno en uno. el Z, sí, Ay, pero la masa no. ¿Ya? La masa no. La masa recuerda que tiene números decimales, como está acá, en la tabla periódica.
Ahí. Ya, el número atómico del hierro, 26. Ahí está, 26. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Hierro, número atómico, 26. Ahí está. ¿Eh? Ah, profe, ya entendí. Gracias. Ese es el número atómico. ¿Qué es lo que era el número atómico? El Z. ¿A qué corresponde? ¿A qué corresponde el Z? ¿El número atómico a qué corresponde? Lo mismo ayer. ¿Los protones o no? Exacto, los protones. O sea, ¿cuántos protones tiene el hierro? 26. 26. Correcto, 26. Pero fíjense que el número másico es ese, 55,845. Es el número de masa del hierro. ¿Ya? 55,845. Ese es el número de masa. El número atómico, el A. ¿A qué corresponde el A? A los neutrones. Corresponde a los neutrones más los protones. Ya, ese es el número másico. ¿De acuerdo? Ya, bueno, y ahí van variando todos los elementos en función del número másico y el número atómico. El sistema periódico. Ok, ese fue el radio atómico. Vamos con otra propiedad periódica. El radio iónico. ¿Ya? Nuevamente, el radio iónico hace referencia a los elementos que son capaces de generar una carga. ¿Cuáles cargas existen? Las cargas positivas y las cargas negativas. Son elementos que generan una carga positiva, se denomina catión. Y un elemento que genera una carga negativa se denomina anión. ¿Ya? Un ión con carga positiva es un catión. Un ión con carga negativa es un anión. ¿Qué ocurre con el radio iónico? Ocurre lo siguiente. ¿Ya? Hay que recordarse de cuál es el fenómeno atómico que le ocurre a un elemento para transformarse en un catión o un anión. En el caso de un elemento que se transforma en un catión, ¿qué le ocurrió? A este átomo de sodio, ¿qué le ocurre para transformarse en catión sodio? ¿Ganó un electrón? Al revés, Perdió. Dios. perdió, perdió. Ah, Tienes que acordarte siempre que los electrones tienen carga negativa, ¿ya? Los electrones tienen cargas negativas. Entonces, si tú restas, si tú sacas cargas negativas, ¿ya? Van a aparecer cargas positivas. El elemento va a quedar con carga positiva. ¿Se entiende? Entonces acá tú tienes el átomo de sodio que pierde un electrón y queda con una carga positiva. Pero al perder un electrón, fíjate qué pasó con el volumen del átomo. Se hizo más pequeño. ¿Te das cuenta? O sea, el volumen del átomo, al perder un electrón, el electrón estaba por acá, pero el electrón está en un orbital. Y eso es un volumen. Si le sacamos ese electrón, ¿qué hago con todo ese volumen? Y disminuye su volumen atómico. A eso le llamamos radio iónico. ¿Se entiende, no? Vamos con el ejemplo contrario. Un anión. ¿Cuál es el efecto atómico para producir un anión? Gana electrones. Exacto, este tiene que ganar electrones. Tiene que ganar electrones. Entonces,
al ganar un electrón, ¿ya? Este átomo de flúor, al ganar un electrón, gana una zona en donde ese electrón tiene que estar. Entonces, evidentemente el volumen crece, el volumen del átomo crece. ¿Se fijan? Entonces, siempre el radio iónico en aniones es mayor que el átomo neutro. ¿Ok? En cambio, en los cationes, el radio iónico de los cationes es menor que su átomo neutro. ¿Se fijan? Mire, 1,86 Armstrong, el átomo de sodio en estado neutro, y el catión sodio es 0,95 Armstrong. En el caso del anión, en el flúor, el átomo neutro, el flúor 0,65 Armstrong, y después cuando el flúor se convierte en un anión, 1,36 Armstrong. Ganó electrones. Ganó un electrón, correcto. Correcto, ganó un electrón. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Por ahora no. ¿Del resto? No, profe. No, profe, todo bien. ¿Seguro? Sí, Y bueno, yo sigo. Energía de ionización. profe. ¿Qué es la energía de ionización? Si usted lee la definición, puede que no les quede muy claro. Mire, la cantidad de energía necesaria para extraer un electrón de un átomo gaseoso en su estado basal o primario se llama energía de ionización. La energía de ionización es la propiedad periódica de los elementos que representa cuán fuertemente están unidos los electrones a un átomo. ¿Ya? En realidad, la energía de ionización, ¿qué es lo que es? ¿Ya? Es la energía necesaria que se debe aplicar para sacar un electrón de su orbital. Esa es la definición de energía de ionización. Entonces, tenemos un núcleo de un átomo. En este núcleo se encuentran los protones y se encuentran los neutrones. ¿De acuerdo? Y fuera del núcleo están los electrones. ¿Ya? Si es el átomo de hidrógeno, tiene un electrón. Supongamos que tenemos más electrones. Entonces tenemos otro electrón por acá, otro electrón por acá, otro electrón cada vez más lejos y otro más lejos del núcleo y otro, ya, uno bien lejano. Tenemos 6 electrones como el átomo de carbono. ¿Ya? Entonces, de estos 6 electrones, ¿ya? Si yo quiero sacar este electrón que está acá, lo quiero sacar del orbital, ¿ya? La energía que debo aplicar para sacar ese electrón del orbital no es la misma que tengo que aplicar para sacar a ese electrón del orbital. ¿Ya? ¿Por qué no es la misma? Vamos, chicos, piensen. ¿Por qué tengo que aplicar diferentes niveles de energía? ¿Y por qué no es la misma energía que requiero para sacar a este electrón comparado con la energía que requiero para sacar ese electrón? No todos tienen las mismas cargas de energía. ¿O No, no? no todos tienen las mismas cargas de energía. Está más lejos. Sí, está más lejos, pero ¿por qué tengo que aplicar diferente energía? Yo ya le estoy diciendo a priori que la energía que tengo que aplicar es diferente. ¿Ya? Porque están en distintos orbitales. Sí, están en distintos orbitales. Más simple que eso, chicos.
Mucho más simple. ¿Cuál es la carga que tiene el electrón? Negativa. Negativa. Ya. ¿Cuál? Entonces, acá hay una carga negativa, acá hay otra carga negativa, acá hay otra carga negativa, acá hay otra carga negativa, carga negativa, carga negativa. ¿Vale? ¿Cuál es la carga que tiene el núcleo? ¿Cuál es la carga que tiene el núcleo? Positiva. Positiva, porque en el núcleo ¿qué hay? ¿Qué hay en el núcleo? Hay protones, Protones. carga positiva, y los neutrones no tienen carga. Entonces, ¿cuál es la carga del núcleo? Positiva. ¿Y cuántos protones hay? Si es un átomo neutro, hay 6 protones acá. 6 protones. O sea, son 6 cargas positivas. Son 6 cargas positivas que están haciendo efecto sobre ese electrón. Imagínense cómo se siente ese pobre electrón. Imagínense cómo está ese pobre electrón. Súper Todo atraído, cargado negativo. súper atraído por el núcleo. ¿Por qué? Porque cargas opuestas, ¿cuál es el efecto? Se atraen. Se Se atraen. atraen. ¿Ya? Entonces, estos electrones que están, los electrones más cercanos al núcleo, están enamorados del núcleo, por llamarlo de alguna manera. ¿Ya? O sea, sienten una atracción enorme. El núcleo los atrae. Entonces, fíjense que, y este pobre electrón que está lejos, con suerte siente un cariñito del núcleo, está súper lejos. ¿Ya? Está muy lejos. Entonces, la atracción no es la misma. En función de eso, en función de la atracción nuclear que siente el electrón, ¿a quién le debo aplicar menos energía para sacarlo? ¿Cómo? ¿A quién le tengo que aplicar menos energía para sacar el electrón? Pues el electrón no sale solo, ya hay que aplicar energía. ¿A quién le saco menos energía? ¿Al electrón El que está más lejos. o al electrón B? Al que está más lejos. Evidentemente, el electrón que está más lejos requiere menos energía para salir de su orbital. Los electrones que están más cercanos al núcleo requieren una gran energía. No es fácil sacar los electrones que están cercanos al núcleo, porque son electrones más estables, porque sienten la atracción del núcleo, ¿ya? Que están más estables. Esa es la energía de ionización. Entonces la energía de ionización se caracteriza porque son niveles energéticos, ¿ya? Es una energía que tú debes aplicar para arrancar o sacar un electrón de un orbital o de una posición determinada. Evidentemente, la energía de ionización de los electrones que están más lejanos es menor comparada con los que están más cerca del núcleo. ¿Se entiende? Y profe, Perfecto, perfecto. Queda un minuto, nos volvemos a conectar nuevamente. Vamos ahora con la afinidad electrónica. La afinidad electrónica corresponde a la capacidad que tiene un